Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar y brindarnos este conocimiento. Muchas gracias, Marco, a ustedes por la invitación y a todos los asistentes por tomarse el tiempo para escuchar lo que venimos a conversar el día de hoy, que pues espero de entrada que sea de mucho provecho para todos ustedes y para sus pacientes. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, estimados médicos. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Al final tendremos las preguntas. Básicamente, si tienen alguna pregunta, por favor, nos dejan saber en el chat para nosotros comunicarle al doctor y tener esa comunicación. Pues, doctor Iván, permítame presentarle. El doctor Iván Francisco Pérez, médico pediatra con más de 25 años de experiencia clínica, director y fundador de Holobionte, que básicamente es una empresa de apoyo científico que se relaciona mucho con la microbiota, probióticos y prebióticos. Además, doctor, usted es capacitador nacional e internacional en temas concernientes a la microbiota humana y sus moduladores. Muchísimas gracias, bienvenido, doctor. Y pues vamos a tener un conversatorio básicamente sobre el tema metabólico, doctor. En una anterior sesión nosotros tuvimos la oportunidad de conocer sobre otros profesionales los conceptos de la microbiota. Tuvimos la oportunidad de conocer un poquito la importancia del manejo entre la microbiota y la disbiosis. Ahora sabemos, pues, doctor, que la microbiota intestinal ejerce un papel clave en el proceso digestivo y en la regulación metabólica del hospedador. ¿Cómo funciona esto, doctor? Bueno, a ver, mira, lo primero que creo yo que es importante que recordemos, porque estoy seguro que los encuentros anteriores con los otros profesionales seguramente les han mencionado lo que es las definiciones básicas de lo que es la microbiota, el microbioma, el metaboloma, pero me gustaría que lo tuviéramos muy claro porque, entre otras cosas, este mes, el mes de junio, es el mes de la microbiota humana, el microbioma. Específicamente, el 27 de junio se celebra el Día Mundial del Microbioma. Entonces, y siendo consecuentes con esto, me gustaría que todos tuvieran conceptos muy claros porque en ocasiones utilizamos palabras que posiblemente no son las adecuadas por no tener el concepto claro. Pero lo primero que quiero yo que tengamos todos claros y que hablemos en este idioma es que microbioma y microbiota no es lo mismo. Son dos conceptos diferentes. El microbiota es el conjunto de, que también pienso yo, bajo mi concepto muy personal, creo que está mal enfocado la definición. El microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nosotros y con nosotros, ¿sí? Que hace referencia a virus, hongos, arqueas, bacterias, inclusive parásitos. Cada uno de ellos debería tener un nombre. La bacteria debería llamarse bacteriobiota, los virus, viriobiota, o fagoma, o fagobiota, los hongos micobiota, las arqueas, arqueotas. Cada uno debería tener una definición, pero en términos generales se le llama microbiota a toda esta agrupación de microorganismos. Y microbioma es estos microorganismos más toda la suma de los factores bióticos y abióticos que rodean esta microbioma. Entonces, las células del hospedador, el DNA del hospedador, las enzimas, las proteínas, todas las sustancias que rodean a esta microbiota conforman lo que se llama microbioma. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta microbiota en función de lo que realiza dentro del huésped, nos referimos a la microbioma o al microbioma. Y cuando nos referimos a un microorganismo o grupos de microorganismos estudiados por fuera del marco de la función corporal, nos referimos a la microbiota. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ahora, ¿qué relación tiene esta microbioma con nuestra salud metabólica toda? Lo primero que quiero decirles yo es que se han hecho experimentos y han cogido ratoncitos que se denominan axénicos. Los ratones axénicos son estos que son criados sin microbiota, ¿sí? Estos ratoncitos, primero que todo, no viven mucho tiempo, se mueren rápidamente, sufren de alergias, sufren de cáncer, sufren de artritis, sufren de una cantidad de enfermedades y la gran mayoría de los alimentos que ellos consumen no los pueden metabolizar.
Con base en estos estudios se ha podido determinar que hasta el 90-95% de todos los alimentos que nosotros consumimos son metabolizados por nuestro microbioma, no por nuestras células humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tuviera microbiota en mi cuerpo, o sea, un microbioma, no, yo no podría metabolizar la gran mayoría de los alimentos que consumo y me muero. Entonces, comencemos por ahí. Comencemos por el hecho de que el metabolismo de los alimentos es mucho más importante en términos de microbioma que en términos de células humanas. Ahora, este microbioma es capaz de producir algo que se llama metaboloma. El metaboloma no es más que el conjunto de genes que se han podido encontrar producidos por la microbiota humana que se relacionan con productos metabólicos de esta microbiota, que pueden ser proteínas, que pueden ser ácidos grasos, que pueden ser carbohidratos simples, que pueden ser muchos tipos de moléculas complejas o simples que se producen a partir de nuestra microbiota en el marco de la microbioma, ¿sí? Todas estas moléculas que produce nuestra microbiota, sea intestinal o en otros lugares, pero principalmente nos referimos a la intestinal porque es la más grande, ¿sí? Es la más estudiada y es la que más tiene alguna relación encontrada en estudios clínicos con nuestra salud, tiene funciones sobre el metabolismo humano. Es así como una de las principales sustancias y las que a mí más me gustan, que son los ácidos grasos de cadena corta, que son producidas por la microbiota humana. Yo los denomino la piedra angular de la modulación de la microbiota del estado de salud de las personas. La microbiota humana produce un abanico de metabolitos que influyen en nuestra salud metabólica, pero los ácidos grasos de cadena corta influyen en casi todas las funciones. Entonces, a mí me gusta mucho mencionarlos y tomarlos, por ejemplo, porque estos ácidos grasos de cadena corta intervienen en muchos procesos de nuestro metabolito, desde la salud metabólica a nivel del páncreas hasta la salud metabólica a nivel del hígado. En el que tú me quieras, yo te puedo decir que la microbiota humana tiene algún tipo de función ejerciendo un efecto modulador, que si esta microbiota o este microbioma es adecuado, ese efecto modulador es bueno, pero si esta microbioma es disbiótica, este efecto pues no será el más adecuado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, en especial por pues aclararnos el tema del microbioma y la microbiota. Y en este orden de idea, doctor, ¿cómo se puede comenzar a estudiar la microbiota? Ok, entonces mira, yo tengo una consulta de microbiota humana. La idea es que yo, a partir de un interrogatorio exhaustivo de los hábitos de la historia clínica del paciente, sumado a los hábitos de vida de este paciente, podría darme una idea de cómo es el estado de la microbiota de esta persona, ¿sí? Por los alimentos que consume, si realiza o no realiza ejercicio, enfermedades previas, eh, consumo de medicamentos, una historia clínica pues muy completa. Y la gran mayoría de los pacientes que yo manejo, con el hecho de poderlos interrogar en una consulta prolongada, yo más o menos podría darme una idea de qué tipo de microbiota puede tener, si es disbiótica o no, si puede estar relacionado con un síndrome de intestino permeable o no, y cómo puede ser el estado de su metaboloma. Sin embargo, cuando uno quiere un estudio más específico de cómo es el estado de una microbioma intestinal, aunque también ya lo están haciendo en muchos otros sitios del cuerpo, pero lo que está más desarrollado es en el microbioma intestinal, existen estudios que se llaman estudios de metagenómica. Los estudios de metagenómica no son más que tomar muestras de las deposiciones de los pacientes y hacer un estudio del material genético que se encuentra ahí depositado y compararlo con las bases de datos que existen de todas las bacterias que hay en el mundo que se han podido identificar genéticamente y verificar cuál es la composición del microbioma de ese paciente en esa muestra. De hecho, yo trabajo de la mano con una empresa colombiana que es pionera a nivel latinoamericana, porque por lo menos en Colombia desarrolló el primer estudio de metagenómica en un kit muy chiquitico que se lo envían a los pacientes a la casa. Ellos ponen ahí su muestra de popó y en 2 meses están recibiendo resultados de cómo está su microbiota intestinal. Entonces, esos resultados de estos estudios de metagenómica me dicen a mí cuál es la composición de esa microbiota a nivel de géneros
y algunas a nivel de especies. Cuando yo recibo ese estudio a nivel de géneros y especies, o sea, que me digan que tiene un Lacticacibacillus rhamnosus o que tiene una Klebsiella pneumoniae, el primer nombre es el género y el segundo nombre es la especie de esa bacteria. Yo recibo los porcentajes que hay en esa microbiota intestinal de esos pacientes de cada una de esas bacterias y puedo también, sumado a la historia clínica, darme una idea qué le está produciendo la sintomatología a este paciente al cual hicieron esa muestra de metagenómica e indicarle qué tipo de acciones en sus hábitos de vida debe realizar, cambiar o introducir para cambiar esa microbiota que posiblemente está en un estado disbiótico a un estado eubiótico, aumentando la concentración de ciertas bacterias benéficas y disminuyendo la concentración de ciertas bacterias patógenas. Ahora, sería ideal, y es a lo que queremos llegar, que estas pruebas de metagenómica también incluyan metabolómica. La metabolómica, como les dije anteriormente, es el estudio de los genes que están en esa muestra de los metabolitos que producen las bacterias que están en el intestino. Entonces, si yo llego a tener una descripción de qué bacterias están ahí y que también me digan qué está produciendo, que todavía no lo tenemos, desafortunadamente son estudios muy caros en Estados Unidos y en Europa sí hay estudios de metabolómica en materia fecal. Yo con esos dos, esa información, puedo decirle al paciente exactamente cuáles deberían ser sus cambios de vida, de alimentación y qué tipo de probióticos, prebióticos, simbióticos o posbióticos debería consumir. Entonces, así se estudia la microbiota. O con una historia clínica muy completa, ¿sí? O con los estudios de metagenómica o con ambos. Perfecto, doctor. Vemos que el futuro de la microbiota es muy importante para el desarrollo y para el paciente, ¿verdad? Total. Doctor, usted nos mencionaba algo que también nosotros siempre hemos visto que consideramos a la microbiota solamente a nivel intestinal, pero también sabemos que tiene una injerencia importante a nivel hormonal. ¿Cuáles serían las causas de disbiosis y cuál sería el entendimiento para nosotros poder tener un mejor desarrollo con el paciente? Bueno, ahí hay varios puntos. Entonces, primero, la relación de las hormonas con el microbioma, causas de disbiosis, y la otra parte es... ¿Y cuál sería el entendimiento para juntar todo este problema hormonal que Ok, muchos pacientes llegan a tener? total. Bueno, entonces efectivamente, Marco, es muy interesante tu pregunta en el sentido en que el microbioma intestinal tiene mucha relación con las hormonas que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos en general, producimos. De hecho, hay un término muy bonito que se llama estroboloma. El estroboloma es un grupo de bacterias del microbioma intestinal que se ha podido determinar que son capaces de metabolizar los estrógenos en las mujeres, ¿sí? Este estroboloma toma sustancias del medio ambiente del medio en que se encuentra o precursores del estrógeno y puede aumentar la concentración de estrógenos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una mujer con un estroboloma muy grande puede tener mayor riesgo de tener cáncer de seno que una mujer que tiene un estroboloma muy pequeño o poco desarrollado. ¿Por qué razón? Porque los cánceres de seno, muchos tumores de seno son estrógeno dependientes. Entonces, si yo aumento los niveles de estrógeno de esta mujer con alto riesgo de tener un cáncer, va a tener la posibilidad de que este cáncer aparezca con mayor porcentaje de riesgo, ¿sí? Entonces, por ahí comenzamos viendo cómo el microbioma intestinal es capaz de metabolizar hormonas como por ejemplo los estrógenos, pero también lo hacen con la testosterona. Imagínate que hay un grupo bueno, antes de decirte eso, la testosterona actualmente está cobrando un papel muy importante en la salud tanto masculina como femenina porque se ha podido determinar que hombres con niveles bajos de testosterona por debajo de 300 microgramos por mililitro tienen alto riesgo de presentar obesidad, diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Hipertensión arterial o un abanico de enfermedades metabólicas, incluyendo el síndrome metabólico en pleno. Y hay ciertas bacterias que se relacionan con niveles bajos de testosterona. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que en una consulta mía me llega un caballero que está con un síndrome metabólico y yo le hago la prueba de metagenómica para
para microbiota y veo que tiene bacterias que metabolizan la testosterona, pues yo le tengo que dar una suplencia de testosterona a este caballero, ¿sí? Y hacerle cambios con ciertos probióticos o alimentación o prebióticos para que disminuya la concentración de esas bacterias que metabolizan la testosterona. Eso mismo ocurre, por ejemplo, con la insulina. Imagínense ustedes que una sustancia, un medicamento tan antiguo como es la metformina, ¿sí? Que se suponía que ya tenían un mecanismo de acción bastante dilucidado y cierto para ver cómo funciona, pues en estos últimos años se ha descubierto que el principal mecanismo de acción de la metformina para disminuir la glicemia en sangre es aumentar el crecimiento de ciertas bacterias a nivel intestinal que metabolizan la glucosa y aumentan la producción de insulina en el cuerpo. Entonces, fíjense lo importante que es mantener un microbioma sano de cara a tener una adecuada regulación en la producción de hormonas en nuestro organismo. Esto se aplica también para el cortisol, se aplica para la hormona de crecimiento. De hecho, miren, hay un probiótico muy bonito que producen en Francia y estamos en pos de traerlo acá a Latinoamérica, que se encarga de regular la producción de GH, ¿sí? Otro de esa misma empresa se encarga de regular la producción de oxitocina para mejorar el estado de ánimo de las personas, ¿sí? Y otro más, que ese ya está muy pronto, ya va a estar acá en Colombia con la ayuda de Dios, que se encarga de producir una sustancia que mimetiza los efectos de la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Esta hormona tiene un efecto anorexígeno a nivel de núcleos, de ciertos núcleos a nivel de cerebro. Y este probiótico produce una sustancia que se parece a la hormona estimulante de los melanocitos y baja el apetito. Entonces, la pregunta que Marco hace tiene todo que ver porque la relación entre la producción de hormonas y la microbiota intestinal es toda. Ahora, si yo tengo una microbiota disbiótica, un microbioma disbiótico, obviamente la regulación de todas estas hormonas que yo les estoy comentando, pues se va a alterar. Se va a alterar y se va a alterar hacia mayor producción o menor producción de acuerdo a la patología que esté relacionada. Entonces yo voy a tener pacientes obesos con disminución de producción de alfa hormona estimulante de los melanocitos, con disminución de la producción de PYY, con disminución de la producción de péptido parecido al glucagón tipo 1, que son hormonas anorexígenas y al estar disminuidas, pues el paciente come más y se engorda. Voy a tener aumento en la producción o en la circulación de cortisol, voy a tener aumento en la producción de estrógenos, voy a tener disminución en la producción de testosterona. Entonces, efectivamente, en microbiotas disbióticas van a dar como resultado enfermedades metabólicas o no, porque también afecta y produce otras enfermedades metabólicas que puedan estar relacionadas con alteración en la regulación hormonal en mi cuerpo. ¿Y qué puedo hacer yo para evitar esto? Pues hay muchas cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Lo principal y lo que yo debo comenzar haciendo siempre que yo tengo una microbiota disbiótica, porque siempre que hay una microbiota disbiótica hay una expresión fenotípica, o sea, hay una enfermedad, hay un síntoma, ¿sí? ¿Qué debo comenzar haciendo frente a microbiotas disbióticas? Pues comenzando a tener hábitos de vida saludables. Es lo primero. Mejorar mi alimentación. Y mejorar mi alimentación no es solamente comer poquito o hacer dietas, porque como yo siempre he dicho en todas mis redes y en las charlas que doy y en los cursos que ofrezco, las dietas no funcionan. Si como dieta tenemos, por definición, quitar un grupo de alimentos, eso no va a funcionar, porque la microbiota intestinal se hace más eubiótica o sana entre más diversa es. Y es más diversa entre más grupos diferentes, o sea, géneros y especies de bacteria hay. Y tengo yo más grupos diferentes de géneros y especies de bacteria hay, entre más diverso yo como. Entonces, si yo quito un grupo de alimentos de mi alimentación para hacer una dieta, ese grupo encargado de metabolizar ese tipo de alimentos en mi microbiota va a desaparecer, porque no va a tener alimento. Y si va a desaparecer, mi microbiota se hace menos diversa. Y si mi microbiota se hace menos diversa, se vuelve disbiótica. Y si se vuelve disbiótica, yo me enfermo. Entonces, lo primero es que hay que saber cómo alimentarse de forma adecuada, no hacer dietas, ¿sí? Sino alimentarse de forma adecuada. Y esto es individual, porque como también se lo han dicho otros profesores en otras charlas,
La microbiota humana, el microbioma humano tiene la característica de que es como una huella dactilar. No hay dos microbiomas iguales, no existen, ni siquiera en gemelos idénticos recién nacidos tienen microbiomas intestinales iguales. Entonces, esto es de lo que le estoy hablando, de mejorar con primeramente hábitos de vida, debe ser individualizado y eso es a lo que va la medicina actual. Es hacia la medicina de precisión. O sea, tratar a cada persona como un individuo diferente a otro individuo con intervenciones distintas por su singularidad, ¿sí? Entonces, mejoro mi disbiosis con dieta, ejercicio, horas adecuadas de sueño, regulando mi ciclo circadiano, disminuyendo el estrés, disminuyendo el consumo de alcohol o medicamentos. Entonces, existe un sinnúmero de maneras de hacerlo que depende del tipo de disbiosis que usted tenga. Perfecto, doctor. Doctor, también usted nos mencionaba algo muy importante de los términos bióticos para comenzar a entender un poquito el microbioma y la microbiota. ¿Cuál sería su concepto del posbiótico, doctor? Se está escuchando mucho actualmente el tema del posbiótico, 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 y básicamente lo están refiriendo mucho con el tema metabólico. ¿Cómo sería la relación? Ok, entonces, pues bueno, ya ustedes deben tener claro las definiciones básicas que es un probiótico. Un probiótico es un microorganismo vivo que dado a cantidades adecuadas es capaz de producir un estado benéfico en la salud de la persona que lo consume. Esta fue la definición que dio la FAO y la OMS en el 2001 y es la que todavía mantenemos. Los siguientes términos, prebiótico, simbiótico y posbiótico, han sufrido cambios considerables desde 2001 hacia acá, ¿sí? Y la IPA y la ISAP, que son dos de las organizaciones más grandes que se encargan de regular estos temas de la microbiota humana, han sacado diferentes definiciones. El término que más conjetura tiene y más discusión ha traído es precisamente el que Marco trae a colación, el término de posbiótico. Anteriormente se consideraba que un posbiótico simplemente era una sustancia producida por una bacteria probiótica. Eso era un posbiótico. Actualmente el concepto no es así. Cambió en 2021. Se considera como posbiótico dos tipos, digamos, de sustancias o de componentes. Uno, bacterias muertas o bacterias pasteurizadas o bacterias, eh, digamos, que están en estado de suspensión, que no tienen actividad. Eso puede ser un posbiótico. Por ejemplo, yo cojo una Escherichia coli que es patógeno y la pasteurizo y si hago estudios que demuestren que esa Escherichia coli pasteurizada me trae un estado benéfico a mi salud, eso es un posbiótico, ¿sí? Por ejemplo, hay una bacteria que es supremamente asociada a estados benéficos en salud, sobre todo a curar pacientes diabéticos y a disminuir peso, que es la Akkermansia mucinífila. Esta Akkermansia mucinífila en Europa y Estados Unidos ya la desarrollaron, pero por ejemplo en Europa la desarrollaron pasteurizada, porque se la han asociado, todavía no es totalmente claro que sea totalmente inocua y la EFSA, que es la entidad europea de seguridad alimentaria, no la ha aprobado viva, entonces la pasteurizaron, la calentaron y le colocaron una de sus proteínas que es la AMU 1100 y eso es un posbiótico porque tiene una bacteria muerta. ¿Qué otra cosa son posbióticos? Derivados del metabolismo bacteriano o partes o componentes de la bacteria cuando está viva, pero aparte de la bacteria. Entonces, ¿qué es un posbiótico? Una bacteria, un microorganismo muerto que confiere un estado benéfico a la salud, un producto del metabolismo de una bacteria que confiere un estado benéfico a la salud, o un segmento o una parte de esa bacteria que confiere un estado benéfico a la salud. Esa es la definición actual de lo que es un postbiótico. ¿Ok? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por eso, porque como le decía, pues existe este término que está pues tomando fuerza y con esa explicación que usted nos da es muy valioso saber. Doctor, ¿y cuál es el papel que juegan? Usted habló justamente de los probióticos y los prebióticos. ¿Cuál es el papel que están jugando actualmente en el tratamiento para la obesidad, el sobrepeso y el síndrome metabólico?
Excelente, Marco. Mira, me encanta que me hagas esa pregunta porque pues yo desde hace 13 años vengo hablando de este tema de la microbiota, pero hace más o menos 4 hice la maestría, pero en lo que yo me especializo es en la microbiota y los trastornos metabólicos y el envejecimiento. Eso es lo que más me apasiona a mí del tema de la microbiota. Entonces, te puedo hablar considerablemente del tema, pues intentaré hacerlo lo más cortico posible. La idea es que los probióticos, Doctor, es un abrebocas para todo lo que vamos a ver en ese diplomado. de hecho, en el diplomado creo que hay una charla dirigida a eso, ¿no? Hay un módulo completo, doctor. Que voy a dictar yo, sí. Entonces, Sí, les señor. cuento. Los probióticos pueden tener efectos que son efectos generales, que abarcan a todos los probióticos, efectos un poco más específicos que abarcan un grupo pequeño de probióticos y efectos individuales que abarcan un grupo mínimo de probióticos. Entonces, digamos que todos los probióticos, por definición, pueden tener efectos generales que contribuyan a disminuir la masa corporal de las personas a expensa de disminución de grasa, de masa grasa, sobre todo de tejido adiposo blanco, ¿sí? Que es el dañino. ¿Cómo lo hacen? De diversas maneras, ¿sí? Una es que pueden disminuir la concentración de gram negativos en la luz del intestino. Estos gram negativos, ustedes saben que tienen una sustancia en su pared que se llama lipopolisacárido o LPS. Ese lipopolisacárido es capaz de producir una alteración en las proteínas que unen o mantienen unidos a los enterocitos, tanto la sonulina como la claudina o los desmosomas se pueden dañar por el lipopolisacárido y al dañarse estas uniones estrechas, el enterocito se abre y por ahí comienzan a entrar todas las sustancias proinflamatorias que van a llegar a todo nuestro organismo y nos va a inflamar. La obesidad y el sobrepeso es una enfermedad de base inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria crónica no transmisible que está asociada siempre a bajo grado de inflamación. Y el síndrome de intestino permeable producido por el lipopolisacárido de estas bacterias gram negativas produce inflamación de bajo grado. Entonces se asocia a obesidad, a sobrepeso, a diabetes mellitus tipo 2 y a cualquier otra enfermedad crónica no transmisible, que ya en el diplomado les diré que eso ya no se debe llamar no transmisible porque sí son transmisibles. Eh, entonces ese es un mecanismo, ¿sí? Los probióticos eventualmente disminuyen la concentración de estas bacterias ricas en lipopolisacáridos y disminuyen la endotoxemia que va a producir inflamación de bajo grado. Otra forma como pueden actuar los probióticos. Hay ciertos probióticos, estoy yendo más abajo, en probióticos de los grupos más pequeños, ciertos probióticos que pueden inducir en el enterocito la producción de colecistoquinina y de un péptido denominado péptido PYY. Estas sustancias estimulan al nervio vago directamente en sus terminaciones en el intestino y a través del nervio vago se produce, como les había comentado anteriormente, una estimulación de los núcleos anorexígenos a nivel del sistema nervioso central. Ahí están el núcleo POMC, que es el de núcleo de propiomelanocortina, y otro núcleo más que también que se encarga de disminuir la sensación de hambre. Entonces, estos probióticos, al disminuir la sensación de hambre por estimulación vagal, disminuyen el peso de las personas. Pero también estos probióticos pueden, no solamente por estimulación vagal, sino por estimulación sanguínea, este PYY y este GLP-1, también el péptido parecido al glucagón tipo 1, se aumenta la secreción y por nivel sanguíneo, por vía sanguínea, llega al sistema nervioso central produciendo también una acción anorexígena. Otros probióticos son capaces de tomar la fibra que nosotros consumimos y convertirla en butirato y otros ácidos grasos de cadena corta que tienen una acción importante, aumentando también no solamente la producción de GLP-1 y de PYY, sino que aumentan, por ejemplo, la secreción de serotonina, ¿sí? El butirato producido por ciertos probióticos a partir de la ingesta de fibra es capaz de aumentar primero los receptores de 5-hidroxitriptamina a nivel intestinal para que se capte más triptófano, se convierta en 5-hidroxitriptamina y vaya al sistema nervioso central, produciendo un estado de, digamos, benéfico en el estado de ánimo
que no te conlleva a tener ansiedad y a rellenar la ansiedad con alimentos, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los mecanismos por los cuales los probióticos eventualmente podrían producir disminución del peso, del índice de masa corporal de las personas, pero también pueden entrar y hacer un papel importante en la detoxificación de ácidos grasos, pueden convertir el tejido graso blanco en tejido graso marrón, que es un tejido endocrino favorable para la salud metabólica de las personas, pueden disminuir el hígado graso, disminuir la absorción de triglicéridos y grasas a nivel intestinal. Bueno, los mecanismos realmente son muchísimos y cada mecanismo tiene una disertación. Pero en términos generales, como les digo, los mecanismos más grandes por los cuales pueden intervenir para mejorar su salud metabólica son algunos de estos que ya les mencioné. Claro, doctor, muchísimas gracias por esos conceptos. Doctor, hablando un poquito, usted nos mencionaba sobre la medicina de precisión. Sabemos o conocemos que el fármaco microbiota tiene una funcionalidad. ¿Y qué sucede con las microbiotas sintéticas actualmente? Ok, ese también es una pregunta interesante y de hecho también creo que va a estar en el Sí, diplomado, señor. vamos a tener una unidad de eso. Eso es algo que viene creciendo de una manera vertiginosa. Imagínense ustedes que actualmente se están haciendo tantas cosas, pero vamos a comenzar de pronto de lo más simple a lo más complejo. Ya la FDA aprobó un medicamento que se llama Vedanta. El Vedanta es un consorcium. Los consorcios no son más que bacterias identificadas con una acción en particular que cuando se colocan juntas potencializan su efecto. O sea, son como un medicamento. El Vedanta es un medicamento que se utiliza y está hecho a base de bacterias. Son bacterias vivas, son probióticos, que se utilizan para las infecciones recurrentes por Clostridioides difficile. O sea, para los pacientes que tienen colitis pseudomembranosa o que han tenido infecciones previas que hace que la que sigue sea más grave. Entonces ya se puede y se ha podido determinar que la unión de esos probióticos son capaces de actuar como un medicamento contra la infección con Clostridioides difficile. Siguiendo y subiendo más, los fagos, que no son más que proteínas que infectan a los virus, nosotros todos tenemos un fagoma en nuestro cuerpo, que de hecho es mucho más numeroso que nuestra microbiota bacteriana. Ese fagoma se ha podido determinar que si yo logro cambiar o modificar las características de mi fagoma intestinal, el fagoma que va a atacar, digamos no atacar porque suena como si le estuviera haciendo un daño, pero el fagoma que va a infectar a mis bacterias de microbiota, yo lo puedo modular para que ese fagoma cambie el metabolismo de esa microbiota para producir sustancias que actúen a favor mío y no en contra. Tercero, yo puedo coger carrocería bacteriana de mi microbiota, por ejemplo, una E. coli. Yo puedo coger esa E. coli, quitarle los genes de patogenicidad o resistencia antibiótica e introducir en esa E. coli sustancias que maten a otras E. coli patógenas en la microbiota donde la voy a insertar. Y así puedo pasar una microbiota de disbiótica a eubiótica. Puedo fabricar por nanotecnología, ¿sí?, unas bacterias que vayan a mi microbiota intestinal haciendo que crezcan bacterias buenas y que se mueran las malas por competición. Entonces, esto es solamente algunas de las cosas que actualmente se están haciendo para la manipulación de forma sintética de las microbiotas de las personas para obtener efectos benéficos en la salud de estas. Eso sin hablar, por ejemplo, de la transferencia de microbiota fecal, que eso es algo que ya se está depurando cada vez más y es, digamos que como la base, porque de ahí para arriba hay una cantidad de cosas que se hacen de forma muy, muy específica, pero la gran mayoría está en estudios preclínicos, todavía ni siquiera en estudios en humanos, pero ya muy pronto estaremos ahí y utilizándolo para la salud humana. No, doctor, realmente es conocedor y usted pues sabe muchísimo, se ha preparado muchísimo en la microbiota. Me gusta mucho. Solamente agradecerle, doctor, esos conocimientos los vamos a tener. Y doctor, conversando un poquito más ya para ir terminando, pues, doctor, en este programa de diplomado, ¿qué es lo que van a aprender los estudiantes con todos estos módulos que se les va a brindar? Ay, perdón. Sí, mira, la idea
del diseño de este diplomado, yo lo diseñé con la esperanza que los médicos y todas las personas relacionadas con el área de salud tuvieran la conciencia de la importancia que tiene el cuidado de la microbiota intestinal para la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Ese es como el objetivo macro. Pero vamos a ir desde la taxonomía y de la función y cómo funcionan las bacterias en general, tanto las buenas como las patógenas, hasta cómo es la conformación de las diferentes microbiotas y el microbioma en todo el cuerpo, hasta las funciones de cada una de estas bacterias dentro de la misma microbiota, su relación con, sea causal o casual, con la aparición de enfermedades, la posibilidad que yo tengo de que, de entender de que las enfermedades crónicas no transmisibles pueden ser transmisibles a partir del hecho de que mi microbiota yo se la puedo transmitir a otra persona. Y al yo transmitirle mi microbiota a otra persona, le puedo transmitir salud o le puedo transmitir enfermedad. Pasaremos también por cómo modular nuestra microbiota a través de una adecuada alimentación y hábitos de vida saludables, el uso de sustancias moduladoras de la microbiota intestinal para pasar una microbiota de disbiótica a eubiótica, la relación que existe entre esta microbiota intestinal con la principal causa de mortalidad en todo el mundo, que son estas enfermedades crónicas no transmisibles, y lo último, acerca de la microbiota, que son todos estos temas de microbiota sintética y de la posibilidad que tenemos de manipular esta microbiota y convertirla en un jugador importantísimo, si no el principal, que participe en la adecuada salud de todas las personas. Entonces, realmente, como les digo, lo principal es que ustedes conozcan la gran importancia que tiene la microbiota humana en la salud de las personas, que en Europa, Asia y Estados Unidos ya lo tienen muy claro y nos llevan un camino recorrido bastante importante, pero que si no estamos preparados para esto, cuando ya ese camino que han recorrido los europeos, los asiáticos y los gringos llegue acá, que no va a tardar mucho, no nos coja con los calzones abajo, como dicen por ahí, totalmente ignorantes del tema, sino que nosotros sepamos y ya estemos implementando estrategias para mejorar la salud de nuestros pacientes, que a la final es lo que todos buscamos. Que con estas herramientas que les vamos a brindar a través de este diplomado, ustedes mejoren la salud de sus pacientes de una forma efectiva, traten a sus pacientes de forma individualizada, comiencen a practicar ya una medicina de precisión y que los pacientes vean los resultados óptimos y confíen en ustedes ciegamente y les traigan muchos pacientes más. Eso es realmente lo que buscamos. Perfecto. Muchísimas gracias por esas palabras, doctor. Mucho Doctor, gusto. sabiendo y hablamos hace un momentito, pues sí, con esta pregunta terminamos, que el estudio de la microbiota es el futuro. ¿Cuáles serían las aplicaciones en el día a día para el profesional de la salud que sea una herramienta terapéutica para tratar al paciente? Ok, mira, yo le puedo poner un reto a cualquiera que me diga un sistema del cuerpo y yo le digo cómo actúa la microbiota ahí, o produciendo enfermedad o produciendo salud. No hay un sistema fisiológico humano que no esté intervenido por la acción de la microbiota, tanto de manera positiva como de manera negativa, dependiendo si esta es disbiótica o no lo es. De hecho, el término de disbiosis ya se está dejando atrás y estamos hablando más bien de microbiotas resilientes. Se llaman microbiotas resilientes porque son aquellas microbiotas que son capaces de adaptarse al estrés impuesto por el hospedador y de poder salir victoriosas a pesar de ese estrés, llevando un estado benéfico de salud a las personas. Entonces, todos los órganos de nuestro cuerpo, por ahí dicen que la microbiota es el nuevo órgano, no es nuevo, porque convive con nosotros desde la creación, entonces no es algo nuevo, es algo que está de toda la vida, pero sí es el órgano más transversal de todos los órganos que están en nuestro cuerpo. Decían que era la tiroides. No, es el microbioma, el microbioma intestinal sobre todo, pero todo el microbioma de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces, debemos primero saber hacer un adecuado diagnóstico de cuando un paciente tiene una disbiosis intestinal o no, qué tipo de disbiosis intestinal tiene, qué la está causando, qué enfermedad está relacionando esa disbiosis o esa no resiliencia de esa microbiota
con la enfermedad e intervenirlo de forma adecuada. Saber qué cambios de hábitos de vida debo hacer en cuanto a alimentación, ejercicio, sueño, ciclo circadiano y tener en cuenta una herramienta poderosa con la que contamos, que son el uso de los moduladores de la microbiota humana, como los probióticos, los prebióticos, los simbióticos y los postbióticos. Por esa razón, como una herramienta poderosa para poder tener resultados efectivos en el tratamiento de microbiotas no resilientes, debemos conocerlos. Debemos conocer cuáles sirven, cuáles no, a qué concentraciones, cuáles son los mejores, para que no nos dejemos meter el dedo en la boca, porque ahora mismo todo el mundo te ofrece probióticos, prebióticos, simbióticos, pero deben saber cuáles sirven, para qué sirven, a qué concentraciones, para qué enfermedades y en qué pacientes sí, en qué pacientes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Con todo. Realmente, como la Univaes, queremos comenzar a brindar este tipo de información y este diplomado, gracias a usted, ha sido creado justamente para que pues, el médico y el profesional de la salud tenga mayor herramienta terapéutica al tratar. Como usted dice, pues todos los sistemas básicamente tienen una funcionalidad diferente, pero al mismo tiempo se unen por la microbiota, por el microbioma y por todo lo que se espera para el futuro. Estimados doctores, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta por el chat, Elbert. Listo, estaremos pendientes. Pues tendremos todos los posts de este diplomado para su información, con toda la malla curricular, para que si tienen alguna duda, podrían de alguna manera pues contactarse con nosotros, para nosotros pues tener esa información o esa retroalimentación. Doctor Pérez, no me queda más que agradecerle muchísimo. Ese conocimiento es espectacular y pues nos veremos muy pronto en clases con el tema. Siga, doctor. No, con todo gusto, Marco. Tú sabes que yo siempre a la disposición de ustedes y espero pues que lo que hayamos podido conversar el día de hoy sea de utilidad para todos ustedes y para sus pacientes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Una buena Feliz y noche. bendecida noche. Bendecida noche. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Descansen. Chao.